Mi hija me llamó a las 3 de la mañana porque ese hombre llevó a otra mujer a la cama sin importarle que ella, mi hija, estaba en el cuarto de junto, escuchando todo. Yo era una enfermera exitosa, discreta, nunca le había pedido demasiado a Fabián, solo que respetara a la niña. Y él me miraba desde el sillón de la cocina, me besaba la frente antes de que me fuera al turno nocturno, me pedía que le prestara dinero para los gastos de ella. Y yo firmaba cualquier papel que me llevaba, porque confiaba, porque creía que teníamos un trato. Laís respiraba agitada en la llamada, susurraba que la mujer estaba ahí, que escuchaba ruidos que una niña de 6 años nunca debería escuchar, y mientras hablábamos de dibujitos y muñecas, porque así es como se consuela a una niña que acaba de ser traicionada, sentí que algo se rompió dentro de mí. No era coraje, era claridad. Fabián nunca me amó. Yo era la estructura que mantenía su vida funcionando mientras él jugaba a ser irresponsable. Mi silencio era el recurso que él explotaba. Y esa madrugada, cuando mi hija no encontraba las palabras, yo encontré las mías, simples, directas, definitivas. A las 7:43 de la mañana toqué el timbre. Él abrió todavía dormido. Despertó cuando vio mi cara. Después de esa mirada en la puerta, no me fui. Debía haberme ido. Pero Laís todavía dormía en su cuarto, y yo tenía que recoger a mi hija, bañarla, llevarla a la escuela. Fabián se vistió rápido, ese nerviosismo suyo que yo ya conocía bien, el mismo que tenía cuando le mentía a mi papá sobre dinero, el mismo que tenía cuando prometía quedarse en casa y desaparecía. Pero esta vez era diferente. Esta vez yo sabía que él sabía que yo sabía, y él simplemente siguió viviendo como si nada hubiera pasado. En los días siguientes, Fabián empezó a usar a Laís como puente. Venía a recogerme a la puerta del hospital con la niña dormida en el asiento de atrás. Preguntaba si podía comprarle la ropa porque su dinero estaba apretado. Yo compraba. Después pidió que pagara la renta de ese mes porque estaba esperando una comisión. Yo pagaba. Después el dentista. Después la escuela privada que él le había prometido a Laís. Cada vez que yo decía sí, veía el patrón repetirse. Él usaba a su propia hija como garantía de que yo seguiría pagando. Y lo peor es que lo sabía. Sabía que yo lo sabía. Y lo hacía de todos modos. Porque para Fabián mi silencio no era bondad. Era debilidad de la que se podía sacar provecho. Yo lo anotaba todo. Guardaba los recibos, los horarios, las llamadas que él decía que haría y nunca hacía. El fin de semana que prometió llevar a Laís y desapareció con esa mujer otra vez. Cada detalle se convirtió en un número en mi libretita, esa que él nunca vio guardada debajo de mi ropa en el departamento. 3 meses después, Fabián se sentó en mi cocina, esa cocina cuya cuenta de agua yo pagaba, y dijo así, sin rodeos, que necesitaba que yo siguiera manteniendo a Laís porque él tenía compromisos, que era por el bien de la niña, que la familia se sacrifica. Dijo que yo tenía estabilidad, que él tenía sueños, que era justo que yo gastara lo que ganaba para que él pudiera vivir como merecía. Dijo que había una herencia de mi mamá en camino y que le gustaría que hiciéramos un acuerdo sobre eso. Preguntó si yo tendría el valor de no pensar en él cuando tomara cualquier decisión sobre dinero de ahí en adelante, porque al fin y al cabo él era el papá de Laís y ella merecía un papá exitoso, no uno que anduviera pidiendo limosna. Mientras él hablaba, yo solo escuchaba. El corazón me latía normal, la respiración me seguía constante, y en ese momento entendí que no estábamos teniendo una conversación. Él estaba revelando el juego completo, confiado en que yo seguiría haciendo lo que había hecho por años, renunciar a mí misma para que él no tuviera que lidiar con las consecuencias de sus decisiones. Y aquí es donde necesito que te suscribas al canal.
porque lo que hice enseguida fue legalmente impecable y moralmente devastador. Dime en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Necesito saber que no estoy sola en esta historia. Cerré la puerta cuando salieron. Fabián con ese abogado de traje gris que consiguió la segunda vez que me pidió dinero prestado. Mi mamá con las manos temblando, queriendo creer que él haría lo correcto si yo era lo suficientemente racional para entender los términos. Me quedé sola, la mesa, los documentos y una pluma azul que él se olvidó. Los papeles eran simples, muy simples. Yo renunciaba a cualquier derecho sobre la herencia de mi mamá. Él se quedaría con la mitad para cubrir los gastos de la IS en los próximos años. Él firmaría aceptando que mi hija viviría conmigo, que tendría derecho a visitas supervisadas hasta que cumpliera 8 años. Todo era muy legal, muy justo dentro de ciertos números. Agarré la pluma. La mano me quedó seca, firme, sin temblor, pero entonces vino su voz. No la voz de él con otra mujer, la voz de él del año pasado, sentado en esa silla roja de mi sala, diciéndome que yo era la mujer más estable que había conocido, que me necesitaba, que nadie más lo entendería como yo. Esa misma voz que prometía que nunca más dejaría a Laís sola, nunca más. Jalé la pluma, respiré, y vino la imagen, nítida. Laís en mi regazo en la madrugada, todavía con la pijama de la escuela, susurrando entre lágrimas que tenía miedo de que papá ya no la quisiera porque había despertado a la mujer. Que quizás era su culpa, que quizás él ya no quería ser papá porque ella era una carga. Mi hija de 6 años pidiendo disculpas por haber escuchado a su papá traicionándola. Firmé, pero no firmé ese papel. No firmé ese acuerdo ridículo que decía que la herencia de mi mamá sería la compensación por haber mantenido viva a su propia hija. Puse la pluma a un lado e hice lo que hubiera hecho 3 horas antes si hubiera tenido tiempo de pensar. Le tomé fotos a todo. Las mandé a mi correo. Las guardé en una carpeta encriptada que creé esa noche. Después llamé a una amiga que era abogada, no ese hombre de traje que Fabián pagaba. Le hablé de la llamada de las 3 de la mañana, de las fechas, de cómo había tratado a Laís después, de ese acuerdo que estaba tratando de obligarme a firmar sin que ella supiera lo que estaba pasando. Hice lo que tenía que hacer. Silencio total cuando rompí los documentos en pedacitos y los tiré a la basura. Sin ruido cuando firmé otro papel, uno que nadie me pidió que firmara, uno que protegía a Laís de una manera que él nunca podría negociar. El silencio de la cocina vacía era tan completo que podía escuchar mi corazón, y latía normal. Desperté el viernes con una ligereza que no reconocía, 4 horas de sueño, el corazón latiendo igual, ese latido que uno tiene cuando tomó una decisión que no se puede deshacer. Fabián todavía dormía en el sillón de la sala. Mi mamá llamó a las 8 pidiendo disculpas, diciendo que él no era tan malo, que quizás yo había sido demasiado dura al negarme. Yo nomás dije que necesitaba pensar, que teníamos tiempo todavía. Mentira limpia, sin temblor. Preparé café con las manos firmes. Puse su taza en la mesa junto a la mía. Él bajó todavía frotándose los ojos, con esa sonrisa de quien acaba de ganar una negociación, ese brillo de seguridad. Pidió azúcar, se lo pasé. Tomó café rápido, hablando de documentos que había que firmar pronto, de cómo todo sería más fácil así, de cómo por fin tendría tiempo de disfrutar la vida que merecía. Yo solo escuchaba. Sonreía cuando él creía que debía sonreír. Le toqué el hombro cuando salía al trabajo como si nada hubiera cambiado, como si la máscara de hielo que estaba construyendo no fuera el concreto de todo mi plan. Después de que la puerta cerró, llamé a la abogada otra vez. Confirmé los siguientes pasos.
ella tenía el reporte de cómo él estaba gastando dinero en lugares a los que no tenía derecho, documentando cada salida, cada compra que él atribuía a las necesidades de Laís, pero que iban directo a esa mujer. Yo tendría todo eso en mis manos antes de que él firmara cualquier cosa, antes de que descubriera que ya no había nada que pudiese sacarme. La semana pasó como una escena de una película que ya había visto. Fabián venía por Laís, me besaba la mejilla como si nada hubiera pasado. Decía que teníamos que hablar del acuerdo porque su mamá quería acelerarlo todo. Yo respondía que sí, claro, pronto. Evitaba mirarlo demasiado tiempo a los ojos porque ahí dentro había algo que no podía dejar salir. No era odio, era peor. Era la certeza completa de que él ya había perdido. Jueves por la noche. Se sentó en mi cocina otra vez, esa cocina que yo ya había bloqueado de cualquier ayuda financiera futura suya. Agarró la taza de café que preparé e hizo el comentario. Dijo así, riéndose, que por fin tendría la vida que merecía, que era increíble cómo a veces uno consigue lo que quiere cuando deja de ser tan exigente consigo mismo, que yo hubiera hecho bien en entender eso antes, que quizás ahora que él sería feliz, yo también podría serlo, porque él ya no sería un peso para mí. Sonreí, le puse una mano en el hombro, y por primera vez en semanas la máscara no tembló, porque yo sabía, él todavía no sabía, pero yo sí. En 7 días, cuando los documentos llegaran a manos del juez, cuando la abogada presentara su patrón de gastos, cuando el acuerdo secreto que había diseñado se convirtiera en un nudo en su propia garganta, entonces sí entendería que la mujer que creyó haber doblegado era alguien que simplemente había aprendido a volverse invisible el tiempo suficiente para que todo saliera como tenía que salir. Terminó el café. Salió rápido porque tenía un compromiso. Yo me quedé en la cocina, saqué el celular y recibí un mensaje de la abogada con una foto del documento firmado, ese que yo había firmado a escondidas, ese que protegía a Laís de una manera que él nunca podría negociar de nuevo. Y en esa imagen, al final, estaba esa fecha, la misma noche que él creyó haber ganado. Cena de cumpleaños de su tía, 23 personas alrededor de la mesa de madera que Fabián siempre quiso tener en la sala, y yo fingiendo no saber que usaba mi cuenta bancaria para pagar las mensualidades. Él estaba ahí, parado, contando una historia sobre un cliente importante que había conquistado ese mes, riéndose demasiado fuerte, esa risa de quien cree que todavía tiene el control total. Mi mamá se sentó a mi lado y susurró que él se veía más contento, que quizás todo saldría bien al final, que las familias pueden reconstruirse si uno se esfuerza. Yo solo seguí comiendo el pollo, cortándolo despacio, masticando cada pedazo como si fuera el acto más importante del mundo, porque mi cara no podía fallar. No ahí, no en ese momento. Laís corría por la cocina jugando con sus primos, esa niña que 3 semanas antes todavía despertaba gritando pidiendo disculpas por haber existido en el departamento equivocado aquella noche. Y Fabián le pasaba la mano por el pelo cuando iba por agua, ese gesto posesivo suyo, esa seguridad de que todavía poseía algo. Después del pastel se sentó a mi lado. El café llegó en tacitas pequeñas y calientes. Sonrió de esa manera que hace que la gente alrededor crea que somos lo más auténtico que existe. Susurró que necesitaba hablar conmigo después, que había un abogado nuevo en su oficina y que sería bueno resolver el acuerdo pronto para que Laís tuviera estabilidad garantizada. Se me secó la garganta. Solo un instante. Luego respiré hondo y pregunté cuál era la prisa. Dijo que no era prisa, era solo prudencia,
que quería garantizar que la niña tuviera todo lo que merecía, que quizás un acuerdo firmado pronto sería lo mejor para los dos. El corazón se me aceleró, pero la voz me salió igual, igual del todo. Dije que claro, que era una idea inteligente, que podríamos pensarlo pronto. En ese momento yo sabía. Él todavía no había recibido la primera notificación del juez. El proceso estaba en secreto, guardado en una carpeta digital que nunca encontraría. Pero si estaba trayendo un abogado nuevo, si estaba apurando todo, era porque su paciencia tenía un plazo. Y yo tenía que asegurarme de que Laís ya estuviera protegida antes de que él se diera cuenta de que esa pluma que creyó que no usé aquella noche fue firmada en un papel mucho más importante de lo que jamás supuso. Terminó el café. Pidió la cuenta. Nadie sospechó nada. Y cuando llegamos a la casa, Fabián fue directo al cuarto a revisar el celular. Yo me quedé en la sala agarrando la bolsa. Ahí adentro estaba el correo que recibí esa mañana. Ese que decía que el primer procedimiento estaba programado, que los documentos estarían en manos del juez en 5 días hábiles, que todo lo que él había gastado de manera irregular quedaría documentado, que su arrogancia tenía una fecha de vencimiento bien definida. Guardé el celular. Me sonreí a mí misma, porque él todavía creía que teníamos tiempo. Todavía creía que controlaba el juego. Martes por la mañana. Fabián se levantó temprano, de esa manera que tiene cuando quiere parecer dedicado. Había una reunión importante, dijo, con un cliente que podría cerrar una alianza grande. Iba a traer mucho dinero, muchísimo. Iba a viajar a la Ciudad de México y volvería el fin de semana. Me pidió dinero para el boleto. Se lo di, porque hacer lo contrario ahora sería parecer sospechosa. Y los sospechosos no ganan cuando el juego por fin termina. Se fue al baño a bañarse. Dejó la maleta abierta en la cama, esa maleta de viaje café que él considera elegante. Y mientras escucho la regadera, su cuerpo protegido por el agua caliente, veo encima del buró al tal abogado nuevo. Tarjeta negra, letras en relieve, especializado en derecho familiar, y una anotación escrita a mano en el reverso. Reunión confirmada el próximo jueves con S para resolver el acuerdo. S, Sofía. Yo. Él ya lo había agendado, ya tenía todo planeado, ya había elegido el camino por el que iba a tratar de obligarme a ir. Le tomé una foto a la tarjeta, no con coraje, con la claridad de quien ve una pieza colocándose exactamente en el lugar donde necesita estar para derrumbarse. Se la mandé a la abogada. Escribí en mayúsculas: acaba de agendar reunión con su abogado, a partir del jueves ahora. La respuesta llegó en segundos, 3 palabras. Adelantamos todo. Guardé el celular. Puse la tarjeta de vuelta en la posición exacta en que estaba. Salí del cuarto. Y cuando Fabián salió del baño, el pelo mojado, la toalla en la cintura, ese brillo de seguridad todavía en los ojos, yo estaba en la cocina preparando su desayuno como si esa foto no acabara de cancelar cada plan que él había hecho. Se sentó a comer en la mesa. Habló de la reunión, de cómo todo iba a salir bien, de cómo pronto tendría la vida que merecía. Y yo solo escuché. Serví más jugo, ofrecí pan, grabé cada detalle en la memoria como quien sabe que esta es la última comida compartida antes de que el silencio empiece de verdad. Porque en 5 días, cuando llegara la llamada, cuando se entregaran los documentos, cuando él se diera cuenta de que esa mujer que creía débil había estado todo el tiempo un paso adelante, ya no habría café, ya no habría toque en el hombro, ya no habría esa ilusión de que seguíamos en algún tipo de acuerdo. Él dejaría la taza vacía en la mesa y yo no la recogería.
Fabián llegó del viaje el viernes a las 6 de la tarde con 47 minutos. Vi la hora en el celular cuando entró, y esa precisión importa porque después vas a entender lo que significa estar tan cerca del final que uno empieza a contar en segundos. Traía ese brillo en los ojos, esa sonrisa de quien cree que todavía está ganando, que todavía controla el tablero, que la reunión en la Ciudad de México había salido perfecta y ahora sería cuestión de tiempo para empezar la vida que merecía. Laís corrió a abrazarlo y él la cargó con esa facilidad que solo él tenía, esa que hacía que mi mamá creyera que era un buen papá. Yo estaba en la cocina, solo observando, esperando. Dejó la maleta en el sillón y fue directo al cuarto. Ese paso apresurado de siempre, el que significa que algo lo puso con prisa o con demasiada arrogancia para simplemente descansar. 15 minutos. Tiempo suficiente para que entrara a la computadora, revisara los correos, se bañara rápido. Tiempo suficiente para que el celular le sonara mientras estaba bajo el agua caliente. Lo escuché desde el otro lado de la puerta. El sonido era apagado, pero yo reconocía ese tono. La secretaria de su oficina, de esa manera en que habla cuando hay algo que no debería haber. Dejé que sonara hasta caer al buzón de voz. Después volví a la cocina y fingí estar haciendo la cena, con las manos en el lugar correcto, la sonrisa en el lugar correcto. Esa mujer que no sabía nada. Salió del baño con el celular en la mano, mojado, envuelto en la toalla, esa manera descuidada que solo tiene un hombre que se cree invulnerable. Miró la pantalla. Su cara cambió, no mucho, una fracción de segundo, pero yo llevo años viendo esas fracciones. Me preguntó ahí mismo en la puerta del baño con ese tono que hiela. ¿Recibiste algo del correo esta semana? El corazón se me aceleró, pero la voz me salió igual, completamente igual. Pregunté qué tipo de cosa. Dijo cualquier cosa, cualquier correspondencia oficial, cualquier papel que llegara con mi nombre. Respondí que no, que el buzón estaba vacío cada vez que pasé, que por qué. Él solo sonrió de esa manera que hace cuando está mintiendo, pero lo dejó pasar. Volvió al cuarto y cerró la puerta con ese golpe que significa tensión contenida. Me quedé en la cocina escuchando el silencio pesado, porque yo sabía. Había llamado a esa mujer en la Ciudad de México y ella había dicho algo. Algo que hizo que el corazón le empezara a latir diferente. Había revisado los números de la oficina, quizás visto algo que lo alertaba. O simple, el instinto de que algo ya no funcionaba como antes, pero todavía no había visto el papel, todavía no había entendido. Y yo necesitaba que entendiera antes de que pudiera reaccionar. El sábado por la mañana fue cuando llamó su mamá. No mensaje, no correo, fue esa llamada que llega con urgencia, con ese tono que uno conoce desde chica cuando significaba que alguien había descubierto algo. Pidió hablar con Fabián. Él estaba en la sala, fingiendo leer el periódico, ese periódico que abre pero nunca pasa las páginas. Lo llamé. Contestó con esa sonrisa que fue desapareciendo conforme escuchaba. El color le abandonó la cara en tiempo real, como un video revertido, como alguien que se da cuenta de que el piso había desaparecido 5 pasos atrás. Su mamá había visto una notificación rara en el banco. Alguien había hecho una transferencia de cuenta. No era para él, era para un tercero. Dijo que el gerente mencionó que había una orden judicial muy reciente suspendiendo ciertos accesos, que había un proceso en curso, un proceso que nadie le había mencionado a nadie. Fabián me miró cuando ella hablaba, de esa manera en que uno mira a alguien cuando se da cuenta de que esa persona sabía algo e hizo todo para que uno no se enterara.
Yo solo seguí cortando la manzana para Laís, sin temblor, sin prisa, como quien sabe que el tiempo ahora está trabajando a su favor. Cuando colgó, preguntó bien fuerte en la sala frente a Laís, de una manera que me asustó porque era esa voz que escucho cuando él se da cuenta de que perdió. «Hiciste algo». «¿Qué hice?», respondí. «¿Hiciste algo con papeles, con abogada, con todo esto?» «No hice nada», respondí. «Solo protegí a nuestra hija de la manera en que tú no quisiste protegerla». El silencio que cayó fue de esos en que uno puede escuchar su propio corazón latiendo. Se levantó del sillón rápido, corrió al cuarto buscando algo, maldiciendo bajito de una manera que nunca le había escuchado. Volvió con la laptop abierta, tecleando como alguien que necesita confirmar que despertó de una pesadilla y todavía está vivo, porque en ese exacto momento, yo sabía, estaba viendo los correos de la abogada, esos que desde hacía 2 semanas hablaban de documentación enviada al juez, de anticipación de procedimientos, de cómo la fecha de su abogado nuevo se había vuelto obsoleta porque el proceso ya estaba blindado. Mi mamá llamó otra vez, iba a venir aquí, a la casa, a entender qué estaba pasando. Fabián le pidió que no viniera, que había un malentendido, que él lo resolvía, pero mientras hablaba, sonó el interfón. No era mi mamá, era un señor con una carpeta gris, gafete al cuello, ese que uno conoce de las historias de otras personas, nunca de la propia. Actuario judicial, ahí para entregar documentación personalmente. Había una firma que se necesitaba, había un protocolo. Necesitaba hablar con el señor Fabián. Corrió a la puerta como alguien que puede ver el carro ya viniendo por la calle y no puede quitarse del camino lo suficientemente rápido. Yo me quedé en la cocina con Laís, esa niña que 3 meses atrás despertaba gritando por una noche que nadie debería haberle permitido vivir. Y mientras él abría la puerta, mientras el papel era puesto en sus manos, mientras su cara cedía por completo de una manera que nadie podría reconstruir con mentiras, yo simplemente serví más jugo a mi hija, porque él por fin sabía. Pero ahora era tarde. Estoy encerrada en el baño y el corazón me late como cuando uno descubre que hizo algo que no puede deshacerse. Sus gritos llegan de lejos, de la sala, con ese tono que hace que las paredes parezcan más pequeñas cuando él habla. La carpeta gris del actuario todavía está en su mano. Podía verla por la rendija cuando pasé. Ese papel blanco que no podía leer porque las letras le temblaban demasiado en los ojos. Le grita a mi mamá por el teléfono que esto es ilegal, que yo no podía, que va a buscar un abogado de verdad, no esa mujer que yo contraté. Y su voz suena como la de alguien que acaba de despertar de la peor pesadilla y descubre que es real. Laís está callada en la sala. Esa niña, a quien juré que nunca más escucharía ruidos que no debería escuchar, está escuchando otra vez. Los gritos ahora, las amenazas ahora, sus maldiciones apuntadas hacia dentro de una casa que él también llama suya, aunque los papeles digan cosas diferentes ahora.